Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo anda? Bien, todo bien. Me alegro. Al final no pudimos arreglar el otro día con la sala, pero bueno, aparentemente ya teología ya estaba en ese horario, en esa sala, solamente que no se venían dando las clases, así que nosotros éramos los usurpadores del espacio. Pero bueno, cambiamos a los miércoles, por lo menos hasta que estemos juntos. ¿Leyeron algo de Electron? No tuvieron tiempo. ¿Ya están por rendir ustedes? ¿Parciales? El 29 es el parcial. ¿Y cómo Ahí andamos. el de Yo en cardio? particular, ahí andamos. No El, voy a dar detalles. el de cardio y el de neumo, las dos cosas rinden. Sí, pero el de neumo es otro día, parece. Aparentemente. Creo que es el 2 y cardio el 29 de junio. Ya. Bueno, van a andar re bien. Con Electron tuvieron muy bien el otro día, así que les Sí. quedan unos días todavía para repasar lo demás, la teoría. Con Electro estaban bastante bien. Vamos a ver hoy vamos a reevaluar algunas cosas de lo más útil, de lo más frecuente, así que hoy es el Buenísimo. momento de preguntar si es que algo no sabe, en lo que yo le puedo ayudar. De todas maneras, son básicamente cosas que ya vimos, que en el teórico que les dio el doctor Moreno están bastante claras, y bueno, la idea es que justamente hoy, bueno, veo que ya están la mayoría, la idea es poner la pantalla con el electrocardiograma, que ustedes me lo describan, que ustedes hagan su análisis y después ir corrigiendo las cosas en las que por ahí no están tan claros, ¿sí? Bueno, ¿Están? Bien. Todos tienen el sonido activado. ¿Están todos? Facu, hablen chicos. Sí, ¿están vivos? sí, profe, estamos, Bien, estamos. muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos entonces. Yo les pongo en la pantalla un electro. Ahí me quedó mi mouse. Ahí. ¿Y Buenas ustedes tardes. cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Ponemos el primero y ustedes me lo van describiendo, lo que ven, lo que les llama la atención. En este caso viene con ayuda. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir cuando miramos un electrocardiograma? ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Y es sí, tiene ritmo sinusal. Exacto. Primero el ritmo. Siempre primero el ritmo, en la descripción del electrocardiograma. En este caso, ¿es sinusal o no? Sí, 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 es profe. sinusal. Es sinusal. ¿Por qué? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué es sinusal? Porque hay una P seguida de cada QRS, antes pre seguida de cada QRS. Ujú. Sí, que precede a cada QRS, ¿sí? Con un PR, que aparentemente es normal. ¿Cuánto tiene que medir un PR normalmente? ¿Entre qué rangos es el rango de normalidad del PR? 0,12 a 20 A 0,20. milisegundos. 0,20 o 200 milisegundos es un, 200, perdón. sí, o 0,20, da igual. Tiene que tener 1, 2, 3, por lo menos 4 cuadraditos, ¿sí? Entre 3 y 4 cuadraditos. Todo el segmento que incluya la onda. Bien. Es sinusal, aparte la polaridad de la P tiene que tener una determinada polaridad, de acuerdo a lo que miramos nosotros que son los vectores de despolarización, son las flechas, donde la punta es lo que sensa la onda que se acerca, y la cola de la flecha es la onda que se aleja. Entonces la polaridad de la P, para confirmar que es sinusal, tiene que ser positiva en las derivaciones de la cara inferior, significa que es la despolarización de la aurícula es de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda, o sea que tiene que ser positiva también en D1 y ABL. En este caso, con el mouse, D1 es positiva, ABL casi no se la ve, pero asumimos que también, y en la cara inferior, D3, D2 y ABF es positivo. ¿Sí? Bien, perfecto.
ritmo sinusal. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? Los QRS. Los QRS. Ujú. ¿Qué tiene de anormal ese QRS? Son anchos. Ujú. ¿Cuánto es ¿hasta cuánto es normal el ancho de un QRS? ¿O cuándo se considera patológico? Más de 0,10. ¿Más de 0,10? 0,11 ya se considera como que está ligeramente anormal, y más de 0,12 es uno de los criterios de diagnóstico de bloqueo de rama, bloqueo completo. ¿Mm? Y cuando hablábamos de bloqueo de rama, ¿recuerdan las morfologías para identificar de qué rama se trata? ¿Cuál es la rama que está comprometida o dañada o retardada en su conducción? Todo positivo era cuando era derecho y todo muy negativo cuando era izquierdo, así nos dijo el profe. Sí, pero ¿en qué derivación? Porque eso es lo que importa. El bloqueo de rama izquierda era negativo en B1 Uh-huh. y positividad en B6 y D1. Positivo en B5, B6, D1 y ABL. Sí. Y el bloqueo de rama derecha es a la inversa, es la oreja de conejo, ¿se acuerdan? Que tiene una R y una R'. En B1, B2, o sea, mayormente positivos los complejos en B1, B2 y mayormente negativos los complejos en B5, B6. ¿Sí? ¿Puede repetir, profe? Sí. Para... Normalmente hay una progresión en la R de la cara anterior. O sea, normalmente hay una pequeña R inicial en B1 que se va volviendo más grande de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Eso se llama progresión de R. Y normalmente es así, empieza chiquita y se va volviendo más grande. Cuando hay un trastorno de conducción, ahora vamos a verlo en otro electrocardiograma, con algunos detalles para que lo grafique mejor, pero cuando hay un bloqueo de rama derecha, hay una primera R chica en B1, B2, que ven el vector inicial, que es la despolarización del septum. Eso está intacto en el bloqueo de rama derecha. La primera R chiquitita está. Después hay una S y una R grande que se llama R'. RSR'. Parece la oreja de un conejo. Una orejita corta y una orejita más grande, que es la segunda oreja. Eso en B1, B2, con un QRS ancho de 0,11 o 0,12, más una S profunda o empastada en B5, B6, que acá la B no es tan profunda, pero es ancha y empastada, que nos habla de que el vector es lento y patológico, anormal. Todo eso conforma, digamos, la clásica descripción electroradiográfica del bloqueo completo de rama derecha. Entonces, complejos predominantemente positivos con imagen de orejitas de conejo en B1, B2, y complejos predominantemente negativos en B5, B6, bloqueo de rama derecha. La inversa es la rama izquierda. La rama izquierda tiene profundos complejos, anchos y negativos en B1, B2, y tiene como una M grande y empastada en B5, B6, D1 y ABL, que son las caras laterales del corazón, lateral izquierda, que ven el gran vector de la despolarización patológica de la rama izquierda que se acerca a esas derivaciones. En este caso se trata de un bloqueo de rama derecha, ¿está? Porque tiene, ¿ven la oreja? Acá, una primera orejita que prácticamente no se ve, pero porque en este caso hay otra cosa agregada. Y la segunda oreja grande, que es esta, la orejita del conejo, ¿sí? Hay algo más que está incluso remarcado con flechas ahí en el trazado. ¿Qué es? ¿Qué tiene de patológico? ¿Un supradesnivel? ¿Puede Tiene un ser? supradesnivel del ST. Claro. ¿Mm? ¿En qué derivaciones ustedes la ven más notoriamente? B2 y B3 puede ser. Tiene, miren, si miran, a ver, ahí el mouse, ¿sí? Este es el segmento PR, ¿no? Que es nuestra línea de base, nuestra referencia, ¿no? Nuestra línea isoeléctrica, por así decirlo. Si ustedes miran acá, por acá debería seguir el ST. ¿Sí? Debería ser igual, no tener esta subidita, que tiene fácilmente 2 cuadraditos, o sea, 2 milímetros para arriba. Desde B1 ya se nota el supradesnivel del ST. Desde B1, B2 es 1, 2, miren, tiene por lo menos 2 acá
y todo el cuadrado grande acá, o sea que tiene por lo menos 6 milímetros de supradesnivel del ST. Es muy notorio, muy marcado, muy grosero, digamos, ¿sí? B1, B2, B3 y B4 también. Es mucho más leve y no es tan notorio, pero B4 también tiene supra. Esto es la cara anterior. Entonces, en un paciente que tiene este electrocardiograma, nuestro diagnóstico, nuestra sospecha clínica inicial, ¿cuál va a ser? Que el paciente está sufriendo ¿qué evento? Una cardiopatía isquémica. Exacto, pero dentro de las cardiopatías isquémicas, la más urgente de las urgencias de la cardiopatía isquémica, que es un infarto agudo. ¿Sí? Este tiene... Profe, Sí. ¿y por qué en D2 el QRS está como negativo? O sea, tiene el ST, perdón. ¿En dónde me decís? En D2 Bueno, tiene como un eso es infra. algo que se da en los infartos, que se llama imagen especular. O sea, este supradesnivel que ustedes ven acá es provocado por una onda de lesión. Esto se llama lesión electrocardiográfica, ¿sí? Generalmente la onda de lesión también es un vector, y ese vector se dirige en determinado sentido, digamos, cuando se manifiesta se manifiesta siempre en el ST la lesión. Cuando tiene supradesnivel del ST hablamos de isquemia, de lesión subepicárdica. Cuando hablamos de infradesnivel decimos que tiene una lesión subendocárdica. Pero siempre es un vector, y ese vector, al tener una determinada disposición en el espacio o dirigirse en determinado sentido, tiene una imagen igual, pero opuesta en las otras caras del corazón. Es muy clásico que cuando vean supradesnivel del ST en la cara anterior, tengan correspondientemente una imagen en espejo, se llama, es la cola del vector de la lesión en la cara inferior. Ven que D2 tiene leve infradesnivel del ST, tiene cambios opuestos. El problema más grave acá es el supra. Siempre a lo que le tienen que dar mucha más trascendencia es al supradesnivel del ST. En este caso, cara inferior D2, D3 y ABF tiene infra. ¿Ven? No es muy marcado, no es tan marcado como este supra, pero sí se nota. Y eso es la imagen especular del infarto. El problema no es la cara inferior. La cara inferior está reflejando la cola del vector de lesión que se está yendo a la cara anterior. ¿Está? Las dos cosas son importantes en o sea, el ST es fundamental para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Los cambios de la cardiopatía isquémica se manifiestan sobre todo a nivel del ST y la T. Que el paciente tenga supra o tenga infra, las dos cosas son muy relevantes. Pero ¿cuál es la diferencia en el manejo, digamos? El paciente que tiene supradesnivel del ST es una urgencia que debe ser tratado y revascularizado con urgencia, porque las normas y las guías así nos lo recomiendan, porque se ha demostrado que cuanto más precoz es el tratamiento del infarto con supra, que es la revascularización, ya sea con angioplastia primaria, así se llama en el caso del infarto, o con trombolíticos, con la streptokinasa o el TPA u otros trombolíticos que se usan en otros lugares del mundo, no acá, en general, le cambian el pronóstico a ese paciente, reducen la mortalidad, básicamente. Entonces lo que todos queremos como médicos siempre es salvarle la vida al paciente. Reducen la mortalidad tanto en el agudo, en el contexto del infarto agudo, como a largo plazo, porque cuanto más precozmente sea instaurado el proceso de revascularización del paciente y abramos esa arteria, reperfundamos ese tejido que esté isquémico, menos músculo, menos miocardio ese paciente va a perder, menos cicatriz fibrosa va a tener, menos chance de que deteriore la función cardíaca, de que haga compromiso de la fracción de eyección, de que desarrolle a largo plazo arritmias ventriculares malignas, de que desarrolle insuficiencia cardíaca y demás. Entonces, el pronóstico del paciente está sellado por nuestro manejo en la fase aguda. Y habíamos hablado, creo que, no sé si ustedes, si con ustedes o con el grupo anterior, pero en cardiología nosotros le llamamos la hora de oro a la primera hora del infarto. Cuanto antes el paciente consulte, cuanto antes sea evaluado en el servicio de emergencias por un equipo médico que realmente interprete la clínica del paciente, el electrocardiograma del paciente y tome una actitud invasiva precoz, y nosotros lo llevemos a hemodinamia y abramos esa arteria con una angioplastia, mejor pronóstico va a tener ese paciente.
Cuando el infarto es con supradesnivel del ST, siempre la estrategia inicial es revascularizarlo. Hay un millón de circunstancias que se pueden dar que, bueno, por ahí complican la situación, pero el concepto que tienen que tener en mente siempre es que esto es una urgencia y esto tienen que actuar ya y darle la medicación correspondiente y activar todo el sistema de alarma para hemodinamia o para pasarle trombolíticos. Por el contrario, si el paciente consultara con dolor de pecho, con clínica, con factores de riesgo, con todo, no vamos a discutir la clínica, vamos a hablar del electrocardiograma. Con infra, desnivel del ST, el mecanismo fisiopatológico generalmente es distinto. En el infarto agudo con supradesnivel del ST hay una obstrucción absoluta, completa, trombótica del vaso relacionado con el infarto, de una de las coronarias. En los síndromes coronarios agudos que cursan con infradesnivel del ST, generalmente hay un evento trombótico, hay un proceso protrombótico e inflamatorio en el vaso, pero el vaso no tiene una oclusión completa y no se maneja de la misma forma, no es indicación de revascularización urgente, al contrario, ese paciente tiene que ser admitido a una unidad de cuidados intensivos, tiene que ser monitoreado, tiene que ser chequeado, tiene que repetirse el laboratorio, el electro y demás, medicarlo con toda la batería de manejo de la cardiopatía isquémica, que básicamente es beta bloqueantes, estatinas, aspirina, en algunos casos clopidogrel, doble antiagregación, y nitroglicerina endovenosa, para calmar el dolor y para producir vasodilatación de las coronarias, pero heparinas se usan mucho, dependiendo del cuadro clínico del paciente, pero se usan las heparinas de bajo peso molecular, se estabiliza el cuadro clínico 24 48 horas, y después se programa un cateterismo, y se revasculariza en base a lo que encontremos, y puede ser una revascularización diferida. Entonces la conducta, como ven, es completamente diferente, porque demostrado está por las guías de práctica clínica, por trabajos multicéntricos, internacionales y demás, que es como nos manejamos nosotros en medicina, con medicina basada en evidencia, de que los pacientes con supra se benefician con la revascularización inmediata, y los pacientes con infra, desnivel del ST puro, no especular, puro, sin supra, en ningún lugar del electro, se benefician con manejo médico inicial y cateterismo y revascularización puede ser diferida, no necesariamente tiene que ser urgente. ¿Está? Por eso es que el electro define mi conducta y define el pronóstico del paciente. De más está decir que ya hablamos, cuando hablamos en prácticos previos, de cómo es la clínica del infarto, cuándo sospecharlo, qué factores de riesgo, qué características del dolor, irradiación, intensidad, otros fenómenos que pueden presentarse, como por ejemplo piloerección, sudoración, cortejo neurovegetativo, náuseas, vómitos y demás. Si el paciente consulta con esa clínica y con este electrocardiograma, lo que tengo que hacer, aparte de empezar a medicarlo y demás, es llamar urgente al hemodinamista o conseguir una ampolla de streptokinasa, que es la otra estrategia de reperfusión con la que contamos en la mayoría de los centros del país. ¿Están? Entonces, que vean el infra está genial, y es parte del infarto, y es la imagen especular de este supradesnivel del ST. En este caso, esto es secundario a esto, y no es trascendente, no es tan trascendente como el supra. Siempre el supra desnivel del ST es lo que tienen que buscar o descartar o considerar o estar al acecho cuando un paciente consulta por dolor de pecho. ¿Está? Sí. Profe, una pregunta. Diga. Prácticamente los dos son importantes, pero el de mayor riesgo es el supra. Sí, los dos tienen riesgo. Los dos tienen riesgo, porque los infartos, vieron que antes las clasificaciones de la enfermedad coronaria fueron variando con el paso del tiempo. Ahora a todos se los denomina síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos todos son riesgosos. Todos merecen actuar rápido, todos merecen estar muy atento al paciente, todos merecen internación en terapia intensiva, monitoreo, nitroglicerina, aspirina, todo. Y todos tienen una mortalidad que va entre el 4 y el 8%. Imagínense, de cada 100 pacientes se mueren 8. Tengan en cuenta eso. Ustedes saben cuáles son las causas
más prevalentes o más importantes de mortalidad en nuestro país son las 4C, las carreteras, los accidentes de tránsito, los cánceres y la enfermedad cardiovascular. Una de las más importantes es la enfermedad cardiovascular. Entonces, este grupo de pacientes lo van a ver con frecuencia y son los que más se mueren. Que tenga supra o que tenga infra nos va a cambiar a nosotros el tratamiento, pero los dos son pacientes de alto riesgo. Los síndromes coronarios agudos siempre son situaciones de alto riesgo. ¿Ahí está? O sea, si tiene dolor de pecho, es diabético, o tiene una angioplastía previa, es diabético, hipertenso, tabaquista, 68 años, y hace 5 años, paciente hipotético, le hicieron una angioplastia. Y el señor viene con dolor de pecho, cuando camina y sube escaleras, hace 5 meses, y de golpe estaba acostado mirando la tele y empezó con una molestia en el pecho, como que él le pisaba en el pecho, como que le apretaba. Y se le irradiaba a la mandíbula. Con algo de náuseas. Viene a la guardia y en la guardia hacemos un electrocardiograma y encontramos infradesnivel del ST, no supra. Ese señor probablemente tenga lo que se llama un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Imagínense la importancia de que tenga o no supra, que la clasificación actual es así. Todos son síndromes coronarios agudos con o sin supra. Así. De ahí a que sea angina inestable, infarto, daño miocárdico mínimo, fueron cambiando un montón de cosas, pero lo importante es que sea con o sin supra. ¿Por qué? Porque si tiene supra, va a hemodinamia, o le paso trombolíticos. Y si no tiene supra, también lo interno, también lo manejo, también lo medico, todo lo demás, pero tengo más tiempo para manejar la revascularización. O sea, el manejo es distinto. La clasificación groseramente es esa, la van a leer en todas partes, cuando lean cualquier cosa de cardiopatía isquémica van a ver que es con o sin supra. Entonces, ambos son de cuidado, ambos son de alto riesgo, el paciente se puede morir, el paciente se puede infartarse, reinfartarse, hacer arritmia, hacer insuficiencia cardíaca, hacer un bloqueo de completo, hacer una ruptura cardíaca, que es una complicación mecánica del infarto, hacer una complicación tipo insuficiencia mitral severa por necrosis o isquemia del músculo papilar. Hay un millón de complicaciones que cualquiera de los dos pueden tener. Los dos son importantes, los dos son peligrosos. Lo importante es ver por qué el supra o el infra, porque mi tratamiento, mi actitud frente al paciente va a cambiar. ¿Está? Sí, gracias, profe. Profe, ¿y el dolor generalmente es igual para los dos? Sí, la clínica no varía. La clínica, saben ustedes, ya lo hablamos en otra oportunidad también, la clínica es soberana, la clínica es todo. O sea, no dejen de interrogar al paciente y se pongan a mirar el electro sin hablarle al paciente, pregunten todo y saquen todos los datos que puedan. Porque los pacientes son personas, son pacientes, son casos, o sea, toda la bibliografía, todas las guías, todo no nos va a decir qué hacer si el paciente viene con dolor de pecho y con esto, y tuvo hace 3 días una hemorragia digestiva, por ejemplo. ¿Me explico? Ahí ya no puedo pasarle trombolíticos, tengo contraindicado pasarle trombolíticos. O sea, todo es un combo al paciente. La clínica es la misma, pasa que en los síndromes coronarios agudos, lo que yo les conté recién, o lo que yo describí recién, es el paciente clásico. Ese es fácil. ¿Sí? Si fuma, es diabético, es hipertenso, tiene procedimientos coronarios previos y viene porque le aprieta así el pecho y transpira y tiene náusea, eso es un infarto de acá a la China. Eso lo ve cualquiera. El tema es cuando el paciente viene y le dice, por ejemplo, que le duele la panza, el epigastro. ¿Bien? Pasa todo el tiempo. Los diabéticos, los ancianos, los revascularizados, los parkinsonianos, que son pacientes que tienen disautonomía. Así como tienen disautonomía en los pies, vieron que los diabéticos suelen tener lesiones tróficas o traumáticas porque no sienten los pies, porque tienen denervado daño de la fibra del nervio periférico, de la autonomía, digamos, toda la parte autonómica, y de la sensibilidad por la misma enfermedad. Produce daño en los nervios periféricos, también produce disautonomía. Entonces muchas veces el paciente no tiene dolor y puede consultar por disnea, por ejemplo. Le falta el aire. Con este electro, ya está. En un diabético, en un anciano, en un, como le dije, en un parkinsoniano, o en un revascularizado.
Los pacientes que han sido operados del corazón, que tienen bypass coronarios o que eventualmente tienen una cirugía valvular, en la cirugía en sí puede haber daño de las fibras del sistema autonómico que inervan al corazón y el paciente puede no tener dolor y puede tener disnea o puede debutar con un síncope y no tener dolor de pecho. Puede dolerle la espalda y no ser un dolor relacionado con nada dorsal, sino irradiación del dolor coronario, sobre todo la coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, cuando los infartos son inferiores, suele doler mucho la panza, el epigastrio o la espalda, y no cuentan dolor en el pecho. ¿Están? Entonces, le diría desde el ombligo hasta la mandíbula, todo dolor en esa zona es sugestivo de coronario, dependiendo del tipo de paciente. Si el paciente tiene muchos factores de riesgo, no se guíen porque el dolor no sea exactamente en el precordio y no sea opresivo y no sea... ¿Están? A veces le duele la muñeca. Hay pacientes que consultan por dolor como que le apretan las muñecas. Y es un infarto. ¿Está? Entonces, como todo en la medicina, lo que tenemos que hacer es unir la clínica, unir los factores de riesgo, unir los antecedentes, el examen clínico, y obviamente, en el caso del cardiólogo o del paciente cardiovascular, siempre la herramienta de cabecera que es el electrocardiograma. ¿Está? Bien. Profe, en el caso de bloqueo de rama derecha, pero por causa de hipertrofia ventricular derecha, la morfología, o sea, en el electro vamos a ver la morfología del patrón en orejas de conejo, más que nada la morfología de hipertrofia ventricular derecha. Generalmente se superponen. Van a obtener la morfología de bloqueo de rama derecha, pero por ahí con complejos más grandes, y con mucho cambio del ST, porque son dos patologías, las dos, la sobrecarga del ventrículo derecho más el bloqueo de rama derecha, las dos afectan al ST, entonces van a tener grandes alteraciones de la repolarización también, y el eje muy desviado a la derecha, y la aurícula derecha también sobrecargada. Saben que la aurícula derecha cuando se sobrecarga es alta, a diferencia de la aurícula izquierda que es ancha, y mide más de 0,10 o de 100 milisegundos. La aurícula derecha cuando se sobrecarga crece en altura, y tiene más de 2,5 cuadraditos, más de 2,5 milímetros de altura, es hipertrofia o sobrecarga auricular derecha. Entonces, si sumamos todas esas cosas, lo mismo que para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos sumando puntos, vamos sumando evidencia. ¿Estamos con este? ¿Pasamos al próximo? Vamos, profe. Bien. Esto yo les voy a decir porque es solamente una tirita, la misma derivación, es un pedacito de electrocardiograma, pero es para que vean que no todos los supradesnivel del ST son infartos, para complicar un poco más la historia. Las alteraciones del ST se pueden dar en otras enfermedades. Siempre lo primero a descartar o lo primero a considerar es la cardiopatía isquémica, y por frecuencia es la más prevalente. Pero hay otras entidades que pueden cursar con supradesnivel del ST. Una de las más clásicas, por así decirlo, del diagnóstico diferencial es la pericarditis, la inflamación de la membrana pericárdica, que puede darse en individuos de diferentes edades, de jóvenes, ancianos, da igual, no tiene un grupo etario prevalente, habitualmente es de etiología viral, y el paciente suele tener antecedentes de haber tenido clínica de una infección viral banal, una gripe, un dolor de garganta, algo de febrícula, un par de días antes, 10 días antes del evento por el que consulta. Es muy engañosa porque al paciente también le duele el pecho. La pericarditis duele, y duele mucho, pero tiene varias cosas que nos ayudan a hacer la diferencia, ¿sí? Una es que el dolor de la pericarditis suele ser muy prolongado. El infarto dura lo que tarda el músculo en morirse, por así decirlo. Lo que tarda el flujo sanguíneo interrumpido en dañar todo ese territorio del que dependía ese vaso que está enfermo y que está tapado con un trombo. Entonces, generalmente el paciente que tiene un infarto no tiene dolor 3 días. Le duele el pecho 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas, 24 horas como mucho. Después no le duele más, porque ya está, ya no tiene nada que dañar, porque ya necrosó todas las fibras, digamos.
La pericarditis suele doler varios días, suele ser un dolor prolongado, prolongado, prolongado. Se exacerba con los movimientos, por ejemplo, puede aliviar cuando el paciente se pone en posición de plegaria mahometana, o sea, cuando se tira hacia adelante y se apoya más sobre sus rodillas, por así decirlo, despega un poquito las membranas que se rozan del pericardio visceral y parietal, y alivia ligeramente el dolor. El infarto no alivia con ninguna, pueden darse vuelta 80 veces, no va a aliviar con ninguna posición. En la semiología, el paciente suele tener, puede no tener, pero hay que buscarlo, algún sonido que se llama frote pericárdico. El frote pericárdico es un sonido como rasposo, que se oculta, y que está en los dos momentos del ciclo cardíaco, sístole y diástole. Es como si friccionaran un papel celofán, así, ese sonido. Lamentablemente no puedo transmitírselo con una onomatopeya, porque la verdad que no sé cómo decírselo, pero es así. Entonces, si ocultamos, si es un chico de 28 años, hace 2 semanas tuvo una gripe, viene por un dolor intenso en el pecho, que le calma cuando se tira hacia adelante, y tiene frote pericárdico, que lo ocultan, bueno, ya tenemos el 80% de los datos propios de la pericarditis. Pero en el electrocardiograma pueden tener supradesnivel del ST, suelen tener supradesnivel del ST, y no es un infarto, es una pericarditis, y la pericarditis no se trata como un infarto, se trata completamente distinto. En realidad el tratamiento es el reposo y Su micrófono, profe, está apagado. Hola, ¿ahí me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Nada, se desconectó mi Zoom. ¿Me ven? Sí, ahora sí. No sé qué pasó, se colgó. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Les decía la pericarditis. Puede tener supradesnivel del ST. El tratamiento de la pericarditis es con altas dosis antiinflamatorios, aspirina generalmente, 500 cada 8, 500 cada 6, 2 gramos de aspirina. Creo que hace 10 años que no veo una pericarditis ni trato una pericarditis. Pero bueno, ese es el manejo. Nada que ver con el infarto. Pero tiene un electro muy similar. Fíjense que hay una diferencia en la morfología del supradesnivel. El del infarto, que es el de arriba, por eso les puse uno encima del otro, es como que es totalmente cóncavo hacia abajo, ¿ven? Está sobreelevado el punto J. ¿Me ven ahí, chicos? Sí, profe. ¿Ven la pantalla también? ¿Sigue estando el electro? No, ¿No? no. Esperen un segundo. No sé, se ve que es el internet. ¿Ahí está? ¿Ahí ven? ¿Estamos todos? Todavía no. ¿No ven la pantalla? Ahora sí. Ahí está. Bien. Es una catástrofe internet acá. Bueno, pero ven la morfología, ven a lo que me refiero. El ST de la pericarditis suele tener como una muesca inicial, no es un ST completamente cóncavo hacia abajo. Es como que alguien enganchara con como si un pescador agarrara con un anzuelo y tironeara la T para arriba, pero queda el punto J un poquito más abajo. Entonces tiene como esta formita así, que es distinta a esta, ¿ven? Es difícil de diferenciar, clínicamente es difícil de diferenciar, hay que estar muy entrenado, por así decirlo, no importa que no lo recuerden, no importa que en algún momento le muestren un electro. Si ustedes piensan que es un infarto, bienvenido sea. O sea, prefiero que piensen que es un infarto a que piensen que todos los supras son pericarditis, por frecuencia, por gravedad, por conducta, por todo. Pero tengan en cuenta que hay otras causas de supradesnivel del ST que no necesariamente son los infartos agudos de miocardio, por ejemplo, la pericarditis. Una de las cositas que tiene la pericarditis, que creo que el doctor Moreno se los dijo en el teórico de electro, es que el PR
suele estar infradesnivelado. ¿Ven que está como caidito el PR? Eso es bastante clásico de la pericarditis, ¿saben? Entonces, hay otras causas. El mensaje es, el supradesnivel del ST es la evidencia electrocardiográfica del infarto agudo de miocardio, de los síndromes coronarios agudos con supradesnivel, y es una urgencia médica y es una de las urgencias más importantes en la cardiología. Y es donde realmente podemos hacer la diferencia en la evolución de nuestro paciente. Siempre es importante que lo veamos, siempre busquémoslo si el paciente tiene dolor de pecho, pero tengamos en cuenta en un rincón del cerebro que hay otras cosas que pueden provocar supradesnivel del ST. Por ejemplo, la pericarditis, por ejemplo, los aneurismas de punta, hay una serie de cuestiones, la hipercalemia, los trastornos del potasio, del medio interno, pero básicamente el concepto es, si tengo supradesnivel del ST, tengo un síndrome coronario agudo hasta que demuestre lo contrario. ¿Está? ¿Quedó el concepto? ¿Me oyen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos con este otro? Profe, Sí. a ver si entendí. Sí, ¿Me escucha? sí, te escucho. ¿Me escucha, profe? Y Sí, sí, te cuando, escucho. o sea, entra el nivel del ST, se puede hablar de un infarto agudo de miocardio hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. Pero una pericarditis se puede ver un infranivel. ¿Sí? ¿Es así? Del PR es el infra, Sí. no del ST. El ST Ah. tiene supradesnivel Ah. generalmente. El PR es el que se ve un poquito, que eso no tiene el infarto. La pericarditis nomás. Exacto. El Produce infarto eso. no tiene infra del PR, Electro. la pericarditis puede o no tenerlo. Si tiene, es un signo más de pericarditis que otra cosa. Nos Ah, orienta más a pensar en pericarditis. buenísimo, profe. Gracias. ¿Está? Ahí entendí. Bien. ¿Y este? ¿Alguien que se anime? Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Ritmo de 65 latidos por minuto. Ujú. Y tiene lo que llama la atención es la T. ¿Qué llama la atención? La curva de la T es muy conocida, muy alta, una T muy alta. El ST. Profe, ¿puede ser B1 también el QRS? ¿Es negativo? Ujú. Bueno, ahora vamos a ver en las próximas diapos algo relacionado a esto. Lo más llamativo del electro es el ST, ¿sí? Así como vimos el paciente anterior, este también tiene supradesnivel del ST. ¿Lo ven? Es muy notorio, es muy, muy notorio. Miren. Esta es la línea isoeléctrica, es la línea de base. Fíjense dónde debería estar el punto J y el ST, y fíjense dónde está. ¿Ven? Miren acá. ¿Ven? Acá debería seguir esto. Todo esto es supra. Todo esto es supra. Y acá es gigante. Miren, acá directamente desde la onda positiva, digamos, desde el QRS arranca. Acá, acá y acá. En B1 tiene una deflexión solamente negativa, es cierto, no tiene la R. No tiene la R inicial. Eso es porque ya ese segmento, ese pedacito de músculo ahí en el septum, ya se necrosó. Entonces, las evidencias de secuelas de necrosis en el electrocardiograma son las ondas Q, saben ustedes, ¿no es cierto? Que es una deflexión negativa inicial en el electrocardiograma, profundas, anchas,
y dependiendo la ubicación en el electro, en qué derivación la veamos, puede ser o no normal, pero generalmente es patológica, que empiece con una Q, el QRS, excepto en algunas derivaciones puntuales, una Q chiquitita, que puede ser normal, como D1, como en la cara inferior a veces en D3, puede tener una Q chiquitita inicial, pero generalmente no tiene Q. Y si esa Q es ancha y profunda, me habla de una secuela de necrosis. Pero hay otras formas de ver la necrosis, no necesariamente una Q. A veces la falta de la R es la evidencia en el electro de que hubo una necrosis. En este caso, tiene QS, o sea, tiene necrosis, ya, B1 tiene necrosis, ese pedacito de músculo no tiene actividad eléctrica porque está necrótico, y la falta de la R es lo que nosotros le llamamos, como les podría decir, coloquialmente los cardiólogos le decimos, se comió la R, el infarto se la comió. Van a ver que acá está en plena etapa hiperaguda del infarto, o sea, acá está con toda la lesión, está en curso el infarto. Pero esto cuando pase, si dejamos que esto siga su evolución natural y no tomamos ninguna actitud y nos revascularizamos al paciente, todas estas R's, B4, B5, B6, ya B1 no la tiene, B2 tiene una miseria de R, B3 también, y acá está la R perfecta. Pero estas R's se van a amputar, van a desaparecer, van a quedar R's todas chiquititas, porque ya no hay fuerza, no hay vector, no hay músculo que se despolarice, ahí queda muy poco remanente porque la mayoría de la masa miocárdica que dependía de ese vaso se necrosó, y al no estar, no existir, no tiene actividad eléctrica, el vector es chiquitito. Entonces que no haya R, que no haya suficiente progresión de R en la cara anterior, es otro signo electrocardiográfico de secuela de necrosis. En este caso estamos en el contexto de un paciente que tiene un infarto agudo anterior. Tiene supra desde B1 hasta B6. ¿Ven? B6 tiene mucho menos, es mucho más notorio acá, en B2, B3, B4 y B5, pero es muy notorio. Esta es la imagen que me gustaría que se la graben. Este paciente tuvo un infarto y está teniendo otro ahora. ¿Cómo? Disculpen. Este paciente tuvo un infarto y está teniendo otro infarto ahora. No, este paciente está cursando un infarto, y ese infarto es un infarto hiperagudo, y está necrosando en este momento toda esa onda de lesión, habla de músculo que está sufriendo, que está isquémico, que no tiene nutriente, que no tiene oxígeno, que no puede metabolizar nada, que chau. Lo que me marca B1 es que en ese segmentito ya no, la R desapareció, significa que ese pedacito de miocardio ya no está. Podemos asumir que esto ya es necrosis en B1. ¿Sí? Pero no es importante es importante a largo plazo, digamos, pero en este momento para tomar decisiones no importa que tenga QS en B1. Lo importante es que tenga supra. ¿Tiene supra? Tengo que revascularizar. ¿Me explico? Hasta adentro, hay otra cosa que también es importante, cuanto antes mejor, pero hasta un punto también. Porque hay pacientes que pueden tener supradesnivel del ST persistente. Generalmente ahora yo les voy a mostrar cómo es la secuencia de la evolución electrocardiográfica del infarto, en los días o en las horas subsiguientes. Hay pacientes que pueden tener varias horas, muchas horas, un par de, qué sé yo, le diría 24 horas, 36 horas supra, persistencia del supra, hasta que se supra cae y se forma el QS después. No todos los pacientes se revascularizan. Hay muchas excepciones. Una es que el paciente haya pasado las 12 horas del inicio del dolor. O sea, un infarto con más de 12 horas de evolución rara vez se reperfunde, porque ya no está demostrado que sea beneficioso, excepto algunas circunstancias. Por ejemplo, que siga con dolor de pecho y que siga con supradesnivel del ST, que en ese caso se puede actuar hasta las 24 horas, pero no más allá de eso. Después de ese tiempo ya no se llama angioplastia primaria, y ya el beneficio no es el mismo. O sea, un paciente que venga con leve supradesnivel del ST todavía, ya sin dolor, y el dolor fue hace 48 horas, ya no entra en hemodinamia de urgencia. ¿Me explico? Sí. Esto es un infarto hiperagudo,
de cara anterior, con supradesnivel del ST, entonces un síndrome coronario agudo, con supradesnivel del ST, de cara anterior, porque involucra B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y tiene, no muy marcada, pero tiene cierta imagen especular, con una alteración acá, miren, se nota más en D3, en la cara inferior. No es tan notorio como era el electro anterior, no, tampoco me cambia el pronóstico del paciente, ni la evolución del paciente, ni el manejo del paciente, lo que me cambia el manejo es esto. Entonces, graben por favor la imagen del supradesnivel del ST para el examen, porque seguro esto es digamos, uno de los pilares de la cardiología, y seguro va a estar dentro del examen. ¿Mm? ¿Está? Profe, eso quiere decir que pasaron muchas horas, digamos, ya de que empezó el Probablemente sí. proceso isquémico. Cuanto más tiempo pasa, más Q van a encontrar. Yo tengo, espero tenerla por acá. Esperen, vamos a ver. Bueno, acá hay otro, vamos a pasar rápido esto para ir a la otra diapo, que es la de la evolución, para graficar lo que estamos diciendo. Esto también es un infarto, el paciente está sinusal, tiene P antes de cada QRS, y es un infarto ¿de qué cara? Acá lo que me cambia es la cara. ¿Dónde está el supra? ¿Dónde lo ven con más marcado? En D2, D3. Exacto. ¿Y qué otra derivación? ABF. 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 ¿Ven? Sí, A ver, ¿dónde está mi mouse? Ahí, ¿lo ven? sí. Esto es un infarto inferior. En realidad es un inferolateral, porque también tiene, si ven acá, B3, B4, B5, ven que tiene como un suprita ahí, no tan notorio, pero tiene un ST que no es normal, es así. Es una copita invertida, es una jorobita de camello. No es del todo normal ese ST. Pero lo grosero, lo notorio, lo importante es la cara inferior, ¿sí? Que es muy marcado. Y fíjense lo que estábamos diciendo recién de las Q. Ya se comió la mitad de esa cara inferior, porque fíjense cómo tiene Q inicial en D2, Q inicial en D3 y Q inicial en ABF. O sea, ya tiene una necrosis instalada. Lo que no implica que no tengamos que revascularizarlo, significa que probablemente, como dijeron ustedes, lleva varias horas de evolución. ¿Está? Depende de muchísimas cosas, en realidad, fisiopatológicamente hablando, cuánta necrosis vamos a tener en cuánto tiempo. Porque hay un fenómeno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un fenómeno que se llama hibernación miocárdica y atontamiento miocárdico. No sé si escucharon hablar de eso alguna vez. ¿Les suena? Sí, profe. ¿Sí? Si el paciente tiene enfermedad coronaria severa, lesiones severas en las coronarias y viene sufriendo hipoflujo por mucho tiempo, paciente que viene con dolor de pecho cuando sube escaleras, cuando hace esfuerzo, de hace 8 meses, para y le pasa, y tiene 2 o 3 arterias enfermas, con lesiones fijas, ateroscleróticas fijas, lesiones severas fijas, que permiten el paso de la sangre, no tiene una oclusión trombótica, un evento agudo, tiene lesiones fijas y crónicas. Entonces hay hipoflujo siempre. Cuando el paciente hace un esfuerzo que necesita aumentar el flujo en respuesta al aumento de consumo miocárdico de oxígeno del esfuerzo, aumento de frecuencia cardíaca, cronotropismo, inotropismo y demás, no lo puede resolver porque la lesión fija impide que llegue la sangre a esa zona, entonces le duele el pecho. Entonces el paciente baja el consumo miocárdico y nivela, vuelve a un equilibrio con la perfusión. Ese paciente, cuando esa arteria crónicamente enferma se obstruya, se tape por un evento agudo, por un trombo, porque se rompe la placa y se pegan las plaquetas y se activa la cascada de la coagulación, puede llegar a tener un infarto más chico que el paciente que no tiene lesiones coronarias previas. ¿Por qué? Porque ese músculo cardíaco se acostumbró al hipoflujo. Viene tan maltratado que bajó sus requerimientos. ¿Me explico? Bajó sus requerimientos, bajó su metabolismo basal
consume poco, ya viene desnutrido. Entonces cuando le llega poco y de golpe le llega nada, tiene más tolerancia a ese nada hasta que yo abra la arteria y le vuelva a llegar sangre. Está más acostumbrado porque trabaja con un metabolismo basal más bajo, a niveles más bajos. A eso se le llama hibernación en cardiología. Entonces, los pacientes con enfermedad coronaria severa y angina crónica suelen tener infartos más chicos, por así decirlo, porque el músculo está más acostumbrado. Eso no es bueno igual, por un montón de otras cosas, pero es uno de los fenómenos que puede hacer que, o sea, para que tengan idea de que el tamaño del infarto depende de tantas cosas, tantas. No solamente de el vaso comprometido, la enfermedad coronaria previa o no, si el paciente tiene o no infarto previo, el tiempo de reperfusión, el tiempo de lo que nosotros le llamamos puerta balón, que significa desde que el paciente consultó hasta que lo llevo a la sala de hemodinamia. Después, si quedan muchos trombos adentro de la arteria cuando yo trato de reperfundir, pero quedan pequeñitos trombos que van a la microcirculación, el tamaño del infarto va a ser igual, porque los trombos van a tapar la microcirculación, aunque tenga el vaso permeable por la angioplastia. O sea, hay millones de cosas que ya no vienen al caso porque son muy de la especialidad. Pero groseramente, acá lo que ven entonces es que ya tiene Q, que ya provocó un interesante nivel de daño que se manifiesta como necrosis, que es esto, que es la Q, que es la falta de actividad eléctrica. Es un infarto inferolateral con supradesnivel del ST, que ya tiene Qcita, y ven acá en la cara lateral alta, en D1 y ABL, esto es la imagen especular de la que hablábamos hoy, el infra. Si el paciente no tuviera supra, este paciente tiene solo este infra, yo lo tengo que internar y lo tengo que asumir como un síndrome coronario agudo igual. ¿Sí? Cambia mi manejo, pero también es un paciente importante, un paciente grave, un paciente de riesgo. En el contexto del supradesnivel del ST, le doy toda la trascendencia al supra y no al infra. ¿Quedó claro? Profe, Sí. es decir que podemos encontrar en el electro tanto infra, que sea manifestación de que se está produciendo un supra, por ejemplo. Claro, que es lo que está pasando en este caso. Por eso digo, si yo tengo un paciente que tiene este electro, que tiene supra e infra, ¿a qué le doy más trascendencia en el momento? Al supra. Al supra. Siempre al supra. Porque el infra es imagen especular del supra. Y porque el mayor riesgo es el supra. Y porque la actitud mía tiene que estar manejada por si tiene o no supra. No por si tiene o no infra. Ahora, si yo no tengo supra y tengo infra, le doy mucha importancia a ese paciente. ¿Me explico? Sigue siendo un síndrome coronario agudo, sigue teniendo riesgo, solo que mi manejo es distinto. Lo que yo tengo que definir con el electro es cómo actuar ya. ¿Y en qué me baso para eso? En el supra, no en el infra. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, acá estamos re complicados. Profe, ¿en el infra igual va a terapia? Sí, Siempre. sí. Síndrome coronario agudo, dolor de pecho, cambio electrocardiográfico, va a la terapia. Paciente de alto riesgo, no se maneja en la sala. No se lo manda a la casa tampoco. Nunca. Miren este, piensen un segundo, ya vengo. A este se le infartó todo. ¿El temperatura? Puede ser que tenga un bloqueo. Ritmo. No sinusal. No, sinusal. Ritmo no sinusal. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque no hay un QRS después de todas las ondas P. De cada onda P. Exactamente. Muy bien. Hay, si miramos así, una P, una P, una P, una P, un QRS. ¿Está? P, 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 QRS. P, 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 QRS. ¿Qué ritmo tiene entonces? Tiene un... No sinusal. Ritmo 4, 4, 1. En realidad, esto es un bloqueo AB completo. Porque probablemente no, primero por varias cosas. Una, por la frecuencia cardíaca. Fíjense que qué frecuencia cardíaca tiene. Tiene re bajísima. Tiene 30, con suerte, de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Después las P's tienen algo que se llama disociación del QRS. ¿Sí? Están disociadas. La P late por su cuenta con una frecuencia cardíaca, con una frecuencia de P mayor que la frecuencia de QRS. O sea, los estímulos desde la aurícula al ventrículo no llegan. Está cortada la comunicación. Generalmente es regular, los RR, o sea, la relación entre los QRS se mantiene regular, porque en realidad dependen de un foco automático en el ventrículo que empieza a latir espontáneamente. Al perder el comando central, empieza a latir solo para mantener el ritmo. Un ritmo pésimo, un ritmo que probablemente hemodinámicamente no sirva para mucho, pero ahí está latiendo el ventrículo solo, separado de la aurícula. Entonces, acá no la vamos a ver, pero seguramente si nosotros hacemos así, esta P, con esta P, con esta P, haya otra P metida acá que no ven. ¿Mm? Esto es un bloqueo AB completo. Pero, ¿qué es lo llamativo del electro, aparte de que es un bloqueo AB completo? ¿Qué más les llama la atención? ¿Cómo? Está infartado encima. Exactamente. En realidad, tiene un infarto. Vamos a ir más rápido porque ya llevo 3000 horas acá. Tiene un infarto inferior, fíjense lo que es acá, ¿ven? Tiene supra, tiene supra, tiene supra, D2, D3, ABF, un supra bien notorio, tiene como, miren, todo un cuadrado grande, o sea que tiene 5 cuadraditos chiquititos, o sea que tiene 5 milímetros por lo menos de supra. Es un infarto inferior. Los infartos inferiores suelen, una de las complicaciones frecuentes, hasta un 30% de los infartos inferiores, es el bloqueo AB completo, o los trastornos de conducción completo, de segundo grado, de todos los tipos de bloqueo AB que ustedes conocen. Porque la arteria coronaria derecha habitualmente es la que irriga el nodo AB. Entonces, al estar isquémico el nodo AB, se bloquea. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, doctora. Bien. En este caso, a este paciente lo tengo que llevar a hemodinamia volando, porque es un infarto, y en hemodinamia, aparte de abrirle la arteria, antes de abrirle la arteria tengo que colocar un catéter de marcapaso transitorio para mejorar el ritmo cardíaco, porque este paciente se puede morir por el bloqueo AB en el contexto del infarto. Puede hacer una sistolia, puede hacer un trastorno más grave todavía que lo que estamos viendo, que es pésimo, porque esa frecuencia cardíaca es pésima, porque no hay perfusión posible con esa frecuencia cardíaca, es muy pobre. Seguramente el paciente, aparte de los síntomas de infarto, puede llegar a tener hipotensión, puede llegar a tener confusión o trastorno del sensorio, la piel fría, porque va a estar hipoperfundido, porque con esta frecuencia cardíaca es muy difícil perfundir a nadie. Entonces, en el manejo de este paciente, esto es un infarto complicado. Esta es una complicación arrítmica de un infarto. Muy frecuente en los infartos inferiores. Muy, muy frecuente. Grave. Profe, Sí. ¿se podría pensar que también es un ínfero, pero también lateral? Tiene lateral la imagen especular del supra. Y acá, acá, en B5, B6 sí tiene supra. Es un ínfero lateral bajo, ¿no? Acá en el lateral alto de 1 y ABL tiene infra. Pero sí, es un ínfero lateral. Totalmente. Bien ahí. ¿Estamos?
Sí, profe, Complicación estamos. del infarto inferior, bloqueo AB completo o trastornos de la conducción AB. Muy frecuente, complicación arrítmica del infarto. ¿Está? Esto es lo que hablábamos hoy. Esto es lo que quería desde hoy, quería llegar a esta para mostrársela. El infarto tiene una evolución clínica y una evolución electrocardiográfica. Esa evolución electrocardiográfica varía de acuerdo a un montón de cosas, pero lo clásico, lo esperable, lo que buscamos, lo que miramos, porque al paciente que ingresa con dolor de pecho lo hacemos, un electro inicial, tiene supra, va a hemodinamia, o le pasamos trombolítico. Después del procedimiento de reperfusión, que elijamos o que podamos o que tengamos, repetimos el electro. El electro es el pan de cada día, todo el tiempo, pero porque es útil y porque nos orienta a cómo continuar. Para que se den una idea, cuando yo hace muchísimo que no la uso, pero cuando usábamos trombolíticos, que se usan en el interior mucho todavía, uno de los criterios de que el trombolítico había sido efectivo era la caída del supra. Hacíamos un electro antes, uno durante la infusión, que generalmente se pasaba en menos de una hora si se podía, si el paciente toleraba, y uno después de la infusión. Y desde el electro del ingreso hasta el electro del post-infusión tenía que caer SST supradesnivelado a la mitad o menos. O sea, si tenía 10 milímetros de supra, la sumatoria de todas las derivaciones. Teníamos que sumar todas las derivaciones y hacer una sumatoria. Teníamos 15, en el post-streptokinasa tenía que tener 7 o menos, para tener criterio de reperfusión. Entonces, el electro es todos los días. El paciente con infarto se repite, se hace uno de control, por lo menos uno por día durante su estadía en la internación. ¿Qué van a ver en la secuencia electrocardiográfica? Sería paciente normal en su vida cotidiana, paciente que viene con el infarto. Este es el electro, supradesnivel del ST, ¿sí? Supradesnivel del ST. Más de 2 milímetros, en B1, B2 generalmente pedimos un poquito más, pero en general, más de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas ya es diagnóstico. Más de 1 milímetro, así chiquitito, ¿sí? Podemos ser un poco más estrictos y pedir 1.52 en B1, B2, que suelen tener un ST un poquito más alto, normalmente, pero supra. Infarto hiperagudo, cuadro agudo, trombosis del vaso, fenómeno agudo, isquemia, lesión, supradesnivel. Eso dura lo que dure el infarto agudo. O sea, puede estar 5 horas, 7 horas, 12 horas, 20 horas, no mucho más que eso. Habitualmente cae, horas después, ¿sí? Dijimos, cuanto más tiempo pasa, empieza a aparecer la Q de la necrosis, la ventana, la nada, porque no hay músculo, se murió, no hay vector, entonces me hace una ventanita, una deflexión negativa al inicio del QRS. Lara, un segundito. Fíjate porque está la grama de su infarto. Afuera, porque está queriendo con la lista. Bien, entonces cuanto más horas pasan y nosotros no hayamos podido tratar al paciente, reperfundir ese vaso, empieza a aparecer la Q. ¿Está? Horas después, la Q. Generalmente al día siguiente del evento, lo hayamos tratado o no lo hayamos tratado, si lo tratamos va a ser menos la Q, si no lo tratamos va a ser más profunda. Generalmente hay una Q más patológica, más profunda, más grande, más ancha, y puede haber cierta persistencia del supradesnivel del ST, pero ya va cayendo, va bajando, y empieza a ponerse negativa la T. Al día siguiente, habitualmente. Esto no es matemático, no es en todos lo mismo, pero más o menos una progresión es en el ingreso al supra, después empieza a aparecer la Q, empieza a caer 24, 48 horas después el supra, y empieza a negativizarse la T. ¿Está? Con el paso de los días, el supra cada vez está más normal, va bajando lentamente, a veces baja, 24 horas después no tiene más supra. Pero hay pacientes que pueden tener cierta persistencia, ¿sí? Días después, apenitas el supra, la T bien negativa, y la Q inicial. Y semanas o meses después, recuperan la T.
queda la Q y recuperan la T. La T se vuelve positiva. Y la única manera que yo tengo de ver en el electrocardiograma que ese señor tuvo un infarto hace 3 meses es la Q. ¿Está? Esa es mi marca. Que a veces no está. Y a veces no está. A veces hay falta de R. R's chiquititas. Falta de progresión de R. ¿Sí? Incluso la misma Q, si queda músculo remanente, puede como achicarse, por así decirlo, y puede pasar desapercibida en un electrocardiograma. Pero lo clásico es que quede la Q. Entonces, por ahí ustedes ven al paciente en un consultorio, viene para una consulta por hipertensión. Le hacen un electrocardiograma y le dicen, ¿usted tuvo un infarto? Ah, porque el enemigo siempre esconde información. Ah, sí, hace 6 años estuve internado, ¿dónde? En tal lugar. Ah, y que lo llevaron a hacer una angioplastia, le abrieron la arteria, le internaron, que le hicieron un cateterismo de urgencia, le pasaron una droga. Ahí vienen todas las preguntas. Porque el paciente muchas veces no lo cuenta. A pesar de que es un dato trascendente en su historia clínica, muchas veces no lo cuenta. Entonces, por ahí en el electro lo ven. O la otra es que esa Q aparezca en un electrocardiograma de un paciente que nunca se enteró que tuvo el infarto, pero lo tuvo. ¿Está? ¿Están ahí todos? Porque no los veo. Sí, profe, Sí, profe. estamos. Sí, Hay, Profe, ¿y eso? hay pacientes que tienen infartos y no consultan, porque minimizan el síntoma, porque no es dolor de pecho, sino vómito, porque sí, porque estaba en el campo y después le calmó, entonces ya no consultó. Entonces hay pacientes que tienen lo que nosotros le llamamos el infarto caminado. Es el paciente que lo vive en su casa, no se entera, no consulta, no se diagnostica, y cuando viene a vernos, vemos una secuela de necrosis electrocardiográfica, y dice, ¿no le dolió? Ah, bueno, hace 6 meses me despertó que me faltaba el aire, y chau. No lo tratamos, no lo mejoramos, no. Lo diagnosticamos por la secuela de necrosis en el electro, y después, bueno, buscamos otras estrategias para confirmar nuestra sospecha clínica. ¿Sí? Pero esto es, no tienen que saberlo, pero es así. O sea, el electro va cambiando en las diferentes fases del infarto. Es uno en la fase hiperaguda, es otro al día siguiente, es otro dentro de 2 semanas y es otro dentro de 6 meses. ¿Está? Para que tengan un pantallazo de cómo puede llegar a ser en los distintos momentos de la evolución clínica del paciente. ¿Está? Lo que quiero es que sepan ver un supra. Eso quiero. Si hoy aprenden a ver un supra de nivel del ST o a buscarlo en el electro, ya me siento re feliz. Si se acuerdan esto, bienvenido sea, porque aparte es re lindo verlo, es re lindo comprobarlo, ya les va a pasar en la práctica, cuando trabajen y cuando vean a los pacientes, cuando podamos algún día ir al hospital otra vez. ¿Está? Sí, profe. Bien. A ver qué más tengo acá. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Hay que tener cuidado con los bloqueos de rama izquierda. O sea, el bloqueo de rama izquierda enmascara todos los cambios de los que hablamos hasta ahora. ¿Sí? El paciente viene con dolor de pecho y tiene un bloqueo de rama izquierda, y yo no sé si está teniendo un infarto o no, porque no va a tener el supra propio del infarto, porque el bloqueo de rama izquierda enmascara los cambios isquémicos en el agudo. Hay varias formas de manejarlo. Hay algunos criterios que no se los voy a decir, pues son varios y son muy rebuscados, muy finos, para hacer diagnóstico de electro con bloqueo de rama izquierda, de infarto con bloqueo de rama izquierda en el electro. No es lo que quiero que aprendan, no es importante, es re fino. Lo que sí, tienen que saber que el bloqueo de rama izquierda enmascara los cambios del infarto agudo, y que si la clínica es muy poderosa, si el paciente tiene clínica muy sugestiva y factores de riesgo, estoy en todo mi derecho, por norma, por guía, por evidencia científica, de meterlo a la sala de hemodinámica y revisar esas coronarias. Y tratarlo como si fuera un infarto, aunque no tenga supra en el contexto clásico, digamos, porque va a tener supra como repolarización al normal del bloqueo de rama. Pero no puedo hacer diagnóstico de infarto con bloqueo de rama izquierda.
¿tá? O sea, no basándome en el electro. Puedo decir que sí, es un infarto por la clínica y hacer todo como si fuera un infarto, ¿sí? Ahí entro a hemodinamia. Estoy avalado por la norma, estoy avalado por la ciencia, estoy avalado por la experiencia. Si la clínica es lo suficientemente sugestiva y el electro tiene rama izquierda, entro a hemodinamia, paso trombolítico, lo puedo hacer. ¿Está? Solo, profe, con bloqueo de rama se puede hacer eso, tengo que revisar. Sí, o sea, con bloqueo de rama yo no puedo decir que tiene supra o no tiene supra porque lo enmascara, no me sirve el electro. No. En ese caso, lo mismo que con los pacientes con marcapasos, que están estimulados, que cambia toda la morfología del QRS, habitualmente tienen morfología de rama izquierda, porque el catéter viene por la derecha, está puesto en el ventrículo derecho. Entonces se hace todo, es como si tuvieran un bloqueo de rama izquierda fabricado por el marcapasos. Entonces, paciente con marcapaso tampoco voy a poder ver supra, si está estimulado en ese momento. Entonces son dos circunstancias en las que el electro no va a ser útil como en los demás. Pero, insisto, hay normas y hay formas de conducirme en ese caso. Si no tengo el electro, porque el electro tiene rama izquierda o tiene marcapaso, me baso en la clínica del paciente y en los antecedentes y en mi impresión diagnóstica. Puedo equivocarme, pero bueno, está más o menos todo escrito, está más o menos todo estipulado. Las guías nos ayudan, las guías nos orientan, las guías nos avalan, nos sostienen, pero el paciente es un caso individual, siempre. Entonces la decisión, bueno, va a ser muy, muy compleja en esos casos, muy compleja, muy difíciles. Pero bueno, hay que tener valentía. Para ser cardiólogo hay que ser valiente, porque hay que tomar ese tipo de decisiones así, rápido. ¿Está? Bueno, vamos rápido con este. Esto es lo que hablábamos hoy, no tiene nada importante, es uno de los más bonitos, de los más sencillos de los electros de hoy, es un bloqueo de rama derecha. Es un bloqueo de rama derecha. Tiene la orejita de conejo en B1. ¿Se van a acordar la oreja de conejo? B1. Orejita de conejo. Bien fácil. No es tan ancho como el que vimos hoy, ¿ven? Es un poquitito más finito. Si tiene más de 0,10 pero no llega a 0,12, es un incompleto. Se llama bloqueo incompleto. Si tiene más de 0,12, sí, le ponemos el rótulo porque esa es la definición. Tiene que tener 120 milisegundos o más de 0,12. ¿Está? Es fácil. Las orejas de conejo en B1, B2, la S empastadita y profunda acá, en B5, B6. ¿Está? Y en la cara lateral alta también pueden verlo en D1 y en ABL. Se ve menos acá, pero está. Y esta R tardía y empastada en ABR también es un signo de bloqueo de rama derecha. Pero agravar la duración del QRS y la morfología en B1, B2. La orejita de conejo. R', S, o sea, R, S, R'. R' se le llama la segunda, la oreja más grandota. ¿Está? Sí. Bien. Esto yo creo que ya estamos, bloqueo de rama ya estamos. Este es por qué, no voy a detenerme en eso porque me demoré mucho hoy. Y este. ¿Qué es esto? Un flúter. Un aleteo auricular. Ritmo, siempre ritmo. Ritmo no sinusal. No sinusal. No sinusal. No sinusal. Bien, no sinusal. ¿Qué más? La frecuencia de 75 latidos por minuto. Ay, más fuerte, por favor, porque no te escucho. Una frecuencia de 75 latidos Ajá. por minuto. Se ven onda S. Ujú. Bien, no ven ondas, o sea, no pueden identificar ondas P normales, ¿no es cierto? No. Se ven toda la línea
movida, se ven muchas cositas acá, pero no son las P habituales, ¿sí? No son las P normales que tienen una determinada morfología y una determinada polaridad, ¿sí? La relación entre los RR o los QRS, ¿les parece que es regular o irregular? ¿Que el ritmo es regular, parejito o irregular? Si miramos así, acá, de acá a acá, de acá a acá, parece estar parejito, ¿no es cierto? ¿Ven? Lo ideal acá es tomar un papelito y marcar. Apoyar sobre una R y otra R y hacer 2 rayitas e ir corriendo. Y viendo si coincide RR, 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 QRS, QRS, QRS. Para ver si es regular. Parece ser regular. ¿Sí? Sí, es regular. Bien. Entonces, no tiene P. Y es regular. ¿Qué le suena eso? Aleteo auricular, ¿puede ser? Exactamente. Muy bien, mis pichones. Muy bien. Los aleteos pueden ser regulares o no, dependiendo de la conducción. La FA, que es parecida, es muy parecida electrocardiográficamente, solo que la onda F es finita, la de la FA es un caos la FA, literalmente un caos, o sea, hay 1000 foquitos que descargan en esa aurícula a gusto y placer, como quieren. Entonces ven actividad auricular toda caótica, chiquitita, grande, cualquier cosa, sin un orden. El aleteo siempre es un poco más ordenado, porque el aleteo tiene otro mecanismo, porque son reentradas, son circuitos que se van despolarizando uno tras otro generalmente. Dependiendo de cómo se conduzca en el nodo AB, va a tener una determinada frecuencia. Habitualmente son 300, 150, 75, así, porque conducen 3 ondas, 4 ondas, 2 ondas, entonces se llama 2-1, 3-1, así, con conducción. Se dice aleteo auricular con conducción 2-1, aleteo auricular con conducción 4-1, cuando vemos 4 ondas F, que esto se llama onda F, a esto, que es un serrucho. Acá vemos 1, 2, 3 y un QRS. 1, 2, 3 y un QRS. Una, ¿ven? Entonces, este tiene un 4-1. De cada 4 ondas F conduce 1 al ventrículo. Por eso es regular, porque la conducción suele ser así, parejita. A veces, dependiendo de un montón de factores, puede no ser regular. Puede ser conducción variable, le decimos. Aleteo con conducción variable. En ese caso es irregular. Y es muy parecido a una fibrilación auricular, porque no tiene P, porque es irregular, pero las ondas son un poco más gruesas y más formadas, que son estas ondas que son las ondas F. A los fines prácticos no importa si es una FA o un aleteo de conducción variable, porque a los fines prácticos se tratan igual. ¿Está? Se tratan igual y tienen un gran riesgo, ambos, que es el riesgo tromboembólico. Que eso es lo que tienen que pesar ustedes en este tipo de arritmias supraventriculares. El riesgo de embolia sistémica, sobre todo la embolia cerebral, que es lo que provoca los accidentes cerebrovasculares. ¿Está? Dijimos hoy las causas de muerte, las 4C en la Argentina. La enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular, el cáncer, los accidentes de tránsito, las carreteras. Entonces, con esto tenemos el accidente cerebrovascular prevenible, tratable, prevenible. Al hablar de prevenir una ACV, estamos hablando de un paciente que va a caminar, que no va a depender de nadie que le lleve al baño, que se pueda higienizar solo, que va a hablar, que va a ver. Paciente integrado a la vida, digamos, no discapacitado, no secuelado, no lesionado su cerebro. Entonces es importantísimo que detecten este tipo de ritmo, porque este ritmo no son arritmias peligrosas para la vida desde el punto de vista de que va a producirle la muerte, un FA o un aleteo, pero sí le puede provocar una embolia sistémica, un accidente cerebrovascular y puede morirse por eso, o quedar severamente incapacitado. Y si ustedes han visto un paciente secuelado ACV, sabrán de lo que hablo. Es terrible. Es terrible para el paciente y para el familiar. Así que, Dios, hay que detectar esto, porque hay que proteger a ese paciente de que no haga una embolia.
Eso es lo más importante en este caso, aparte de un montón de otras cosas, pero ritmos así, fibrilación auricular, aleteo auricular, alto riesgo de tromboembolia en determinado grupo de pacientes, profilaxis, prevención de accidente cerebrovascular isquémico. Por eso es tan importante que sepan reconocerlo, porque de lo que ustedes hagan puede depender el resto de la vida de ese señor, señora, familia y demás. ¿Está? Profe, ¿la ansiedad puede desencadenar esto? Porque yo tenía un conocido que él dijo que, me decía que sentía cómo le latía el corazón a veces de la nada, cuando Ujú. estaba muy nervioso. Y ahí fue y le diagnosticaron un flúter. Un aleteo. Sí, La ansiedad produce una gran descarga adrenérgica, ¿sí? El miedo, el estrés, la angustia, liberan cortisol y adrenalina, porque el cuerpo se prepara para el escape en el estrés, ¿no? Cuando nosotros nos vemos amenazados, si vamos a los orígenes de la humanidad, digamos, si nos vemos amenazados, en aquel momento era una fiera, una agresión. Hoy día la amenaza puede ser manejar en el centro. O sea, nuestro cerebro primitivo sensa el peligro. Y ante el peligro, ¿qué libera? Libera todo, hace toda una cascada neurohormonal. Y dentro de lo hormonal libera eh, corticoides, digamos, libera cortisol, altos niveles de cortisol para adaptarse a eso, para liberar, una de las cosas que hace es tratar de liberar glucosa, para tener energía disponible rápida en el cuerpo. El cuerpo es muy inteligente en ese aspecto, muy mágico en ese aspecto. Y otra de las cosas es libera adrenalina, activa todo el sistema simpático. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción, piloerección, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas. O sea, me preparo para correr, para salvarme o para defenderme. Por eso es que los niveles altos de estrés, ansiedad, desórdenes, ataques de pánico y demás, muchas veces se ven asociados a palpitaciones solo por el hecho de que aumentan la frecuencia cardíaca y en algunas ocasiones a arritmias supraventriculares. Este caso, el aleteo, generalmente se da, es muy frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar. En pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar suelen tener como arritmia asociada el aleteo, porque se origina habitualmente en la aurícula derecha, no en la aurícula izquierda como la FA. Entonces, la FA tampoco es, habitualmente no está sola, sí existe pacientes sin cardiopatía que hacen FA, por muchas cosas, por un montón de cosas, no vienen al caso, pero no son las más frecuentes. Habitualmente la FA va asociada a cardiopatía. Existen pacientes con FA sin cardiopatía, por focos automáticos en la aurícula, en las venas pulmonares, pacientes jóvenes, hipertiroideos. El hipertiroidismo se asocia mucho a esto, y son pacientes sin cardiopatía, sino que lo que tenemos que tratar es el hipertiroidismo para dejar de tener FA. Todo es un combo, pero habitualmente los pacientes con FA, busquémosle una cardiopatía de base. Generalmente son hipertensos severos, valvulares aórticos, estenosis mitrales, miocárdicos con mala función ventricular, insuficiencia cardíaca. Es la arritmia más frecuente de las poblaciones añosas. Es la más prevalente. Cuanto más años pasan, más chance de tener FA tenemos. ¿Está? Me parece que era la última. A ver. No, un detalle escrito, no importa, yo lo que quiero es que graben las imágenes, pero bueno, tiene las ondas F o en diente de sierra, no tiene onda P, la frecuencia cardíaca va en divisores de 300, 300, 150, 175, y el QRS suele ser normal a menos que de base tenga otra cosa, que tenga un bloqueo de rama izquierda o que conduzca con aberrancia, que es cuando conduce tan rápido que las ramas se fatigan y en las frecuencias cardíacas muy altas hace bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, pero por la frecuencia cardíaca. Una vez que la frecuencia cardíaca baje, la rama vuelve a conducir normalmente, se fatiga, se cansa por conducir tantos latidos tan rápido. Eso se llama aberrancia, cuando la rama se fatiga y se produce un bloqueo de rama en el marco de un aumento de la frecuencia cardíaca secundaria a un ataque arrítmico.
Y esto, nada, es para que hagamos la diferencia, y si este ya es el último, esto es una fibrilación auricular. ¿Ven que es distinta la morfología de las ondas F? Las del aleteo son bien marcaditas en diente de sierra y son gruesas, son bien marcadas, bien definidas en el electro. La FA es una línea de base toda movida, toda, parece que tiene ondas de todo tipo, todo tamaño y toda polaridad, porque así son las ondas de la FA. Y es claramente, en este caso, ven acá está dibujadito, está claramente irregular, a diferencia del aleteo, que puede ser regular o no, regular o irregular. La FA siempre es irregular. ¿Está? ¿Ven la diferencia? Sí. Vamos a volver atrás. Miren esto, cara inferior, ¿ven? Y miren este. Ahí está. ¿Ven? Bien. Bueno, con este ya terminamos por hoy. ¿Vemos la semana que viene qué hacemos? ¿Quieren que sigamos con electro o quieren que hagamos algún caso clínico? ¿Qué prefieren? Casos A clínicos. mí me gustaría más casos clínicos, profe. Tipo un caso clínico que sea con electro, con todo. Entonces podemos interpretar más a Bueno. todo el contexto del paciente. Bueno, armamos un caso entonces para la semana que viene. ¿Está? ¿Podemos repasar HTA? Podemos. Sí, en realidad yo no hablé con ustedes de hipertensión más que como factor de riesgo, digamos, nos dijimos una clase de hipertensión. Vimos dolor de pecho, vimos disnea, vimos palpitaciones, vimos síncope, así como grandes síndromes, ¿no es cierto? Pero sí podemos pegar una mirada de hipertensión, hacer algún caso con hipertensión. ¿Está? Nos vemos entonces la semana que viene. Nos Nos ¿Listo? vemos, profe. Chau, Chao, chau. profe. Gracias. Chao. No, profe. ¿Mm? Sí.